1,300 días de huelga. El sindicato de Notimex y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dieron el primer paso para resolver el conflicto. Llegaron a un primer acuerdo. Mire las viejas instalaciones de Notimex. Mire, me acordé, hasta por ahí pasaba. Llegaron a un primer acuerdo para firmar la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con lo que con esta condición de que se paguen las indemnizaciones correctas a los trabajadores. Con tal de acabar con Notimex, estaban de acuerdo de cualquier cosa, estaban dispuestos a lo que sea. Bueno, el acuerdo no borra las cuentas pendientes en Notimex. El instituto, para devolverle al pueblo lo robado, dará seguimiento a las carpetas judiciales, juicio y denuncias por actos de corrupción, nepotismo y uso indebido de recursos públicos antes de la llegada de esta administración. Bueno, estamos hablando de unas 150 denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República. El tema está, todavía digan lo que digan, está en ciernes, pero sí se dio un paso muy importante para los trabajadores, pero no para el país y no para el hecho de que tengamos una agencia de noticias del Estado, que no del gobierno. Le vamos a dar una vuelta al tema, si le parece. Le hemos pedido a Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, hablar del tema. Gerardo, muchas gracias. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, ¿cómo estás? Gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Pues, ¿qué pasó estos días con Notimex? ¿Qué piensas de lo que pasó? Tomando en cuenta que pues, parece que de repente pues, ya la cerramos y vámonos, ¿no? Y como que no queda la más mínima reflexión de lo que esto significa social, política, culturalmente, informativamente, etcétera. ¿Cómo ves las cosas, Gerardo? Pues muy complejas, muy preocupantes, Javier, como bien señalas, hace un momento se trata de una agencia del Estado mexicano, no una agencia del gobierno de México. Y lo primero que hay que destacar, que me parece que el gobierno de la República está pasando por alto, es que esta agencia del Estado mexicano fue creada, bueno, existe, y bien lo sabes, desde finales de los años 60, pero en el año 2006 su naturaleza jurídica cambió y digamos que fue creada con una naturaleza distinta a partir del 2006 por el Congreso de la Unión, a tal grado que se expidió una ley de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, ¿no? Eh, y me llama la atención que el gobierno esté tomando la determinación de extinguir este ente sin pasar por el Congreso. Algo tiene que ocurrir. El Congreso eventualmente, pues yo creo que a toro pasado va a tener que derogar esta ley porque pues el gobierno se está adelantando, está extinguiendo esta institución y como bien señalas, pues más allá de los aspectos laborales y de los aspectos administrativos, la decisión en sí misma pues es lamentable porque se inscribe en una dinámica de esta administración en la que pues impuso un modelo de comunicación muy particular y en este caso pues claramente se ve que pues hay pues no sé si llamarle un desprecio por las instituciones de comunicación con las que contaba el Estado mexicano, que en este caso no tuvo que ser una pieza fundamental, ¿no? Oye, Gerardo, además la secretaria de Gobernación parece que hacía todo, ¿no? Parecía que no estaba ni la secretaria del Trabajo, siendo que era un lío, se supone estrictamente laboral, ¿no? Así es, así es. Pues mira, aquí lo que estamos viendo es que el gobierno optó por el camino de quitarse encima un problema laboral, básicamente, eh, eh, digamos, eh, anclado en esta Sí. obsesión o en esta idea de que el esfuerzo de comunicación del gobierno se realiza básicamente a través del mecanismo de las conferencias mañaneras del presidente y pasando por alto, como decía al principio y lo decías bien tú, que es una agencia del Estado mexicano, ¿no? Que debería prestar servicios no solo al gobierno, también a los demás entes del Estado mexicano y de hecho a la sociedad mexicana en general, porque no se trata de una agencia que solo debería difundir noticias gubernamentales o de los entes públicos, sino de todo lo que ocurre en el país en general y que da servicio a medios de comunicación pues de otros países, ¿no? Allá en las fronteras, como bien ocurre con muchos otros casos. El gobierno argentino, por ejemplo, que es un gobierno, digamos, de un perfil de estos que le gustan al gobierno del presidente López Obrador,
pues sabemos que tiene su propia agencia de noticias, el gobierno de Brasil también, o el Estado brasileño cuenta con una agencia de noticias, en varios países europeos se cuenta con agencias de noticias que ya sea que son propiedad del Estado o que son financiadas con recursos públicos, ¿no? Y aquí en México nosotros con un plumazo estamos extinguiendo un mecanismo de difusión de noticias importante, pues que venía sirviendo al Estado mexicano desde pues, ya hace una buena cantidad de años, ¿no? Oye, Gerardo, la parte aquí también tiene que ver con toda una concepción o con toda una idea de lo que deben de ser los medios públicos, ¿no? Entiendo que esto es del Estado mexicano y esta concepción luego de que los medios públicos son de gobierno, en donde se pierde todo este sentido, ¿no? De una presencia nacional, estatal, de divergencia, de todo esto, que pues la verdad que Notimex de alguna otra manera antes de esta administración, de alguna manera lo venía haciendo, ¿no? Opiniones, información de todo el país y además la presencia de México en todo el país, en todo el mundo. La pregunta es, ¿vale la pena por el ahorro dejar de hacerlo o todo se puede, empieza y termina a comunicar, como bien decías, en este esquema de la mañanera y de los canales otros que tiene, ¿no? El gobierno, que ahora ya nos dimos cuenta que los tiene el gobierno más que el Estado. Es correcto. Como bien recordarás también durante el sexenio pasado se creó este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y nació con la concepción de generar un medio público un poquito siguiendo los modelos de medios de comunicación de países europeos, los medios públicos de países europeos, y lamentablemente lo que hemos visto, la evolución o involución que ha tenido este incipiente medio público mexicano, pues es que se ha convertido lamentablemente en un medio del gobierno en turno, en este caso, y que pues lo vemos que por un lado difunde o transmite durante las mañanas en los horarios que supuestamente son los noticieros de este medio, se transmite exclusivamente a la mañanera, ¿no? Haciéndole creer a la gente, a la audiencia, que están recibiendo un programa de noticias por un lado. Y por otro, pues estamos viendo que casi toda la propaganda es exclusivamente afín pues a la visión de la administración actual. Entonces, sí es preocupante pues el enfoque que se ha adoptado en esta administración respecto a los medios públicos, respecto al sistema público de radiodifusión y en este caso en particular muy lamentable de Notimex, que además el ahorro es mínimo para el Estado mexicano con su extinción, porque estamos hablando de un presupuesto anual de cerca de 230 millones de pesos, 237 es lo que se estaba presupuestando para 2024, es una cantidad pues bastante, pues, yo diría pequeña en Sí. comparación con otros pues, gastos que se han estado comprometiendo, ¿no? No, nos podía sacar de un lado, meter a otro, meter a un lado, buscar, ¿no? Si se quería sobrevivir. A ver, ¿qué perdemos? Y sobre todo, pues esto es la historia consumada, el fin de la historia, ¿no? Como decíamos hace un momento, Gerardo. Pero ¿qué perdemos y qué supones que puede pasar bajo este escenario? ¿Qué puede pasar? No sé, de aquí al final del sexenio, no vayan a tomar otras decisiones con los canales nacionales tan interesantes como ha sido en su historia el Canal 11, por ejemplo. Sí. ¿Qué perdemos? Mira, perdemos la oportunidad de que se difundan las noticias desde México con un sello, yo te diría, mexicano. Lo que vamos a ver es que muchas de las notas relevantes que se difundan en el mundo de acontecimientos que tengan lugar en nuestro país, pues va a ser la visión que tengan agencias de noticias privadas transnacionales, ¿no? No estoy señalando que hagan mal su trabajo, pero pues obviamente, de hecho son agencias profesionales, pero que imponen su sello y que pues se pierde presencia de México con el cierre de Notimex. Me parece que sí es yo te diría que sí, creo que es un paso atrás, que se inscribe en esta visión nuevamente de esta administración de repliegue en el contexto internacional, ¿no? Hemos visto cómo hemos perdido presencia en el concierto internacional, en los organismos multilaterales, en
instancias de cooperación internacional. Y ahora, con esta ventana que tenemos de difusión de noticias políticas, económicas, culturales de nuestro país, pues digamos que se cierra también otro espacio, una ventana de difusión de lo que acontece en México con una visión mexicana, ¿no? Oye, pues bueno, aquí, pues digamos, ¿qué habrá pasado estos 4 años, 5 años en Notimex? Dejó de existir virtualmente, ¿verdad? ¿O sí tenía algún servicio, cumplía algún servicio, Gerardo? Que yo sepa, no. Sí. Lo que habría que ver y tiene que haber una rendición de cuentas de justamente qué ocurrió con los cerca de 200 millones de pesos que se presupuestaban anualmente para Notimex, ¿no? Nos tendrían que rendir cuentas, particularmente la directora de Notimex, me parece que pues tendría que rendirle cuentas al Congreso de qué se hizo con ese dinero y pues cómo va a quedar todo una vez que se extingue a esta institución, ¿no? Y nuevamente, pues el Congreso es una pieza fundamental y Sí, me claro. parece que no haga nada o que no alce la voz respecto a lo que está ocurriendo ahí, pues también es lamentable, ¿no? Te mando un saludo, Gerardo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias. Nuevamente a la orden. Gracias. Muchas gracias.